Tengo de estar aquí con ustedes, poder compartir este tema que podría parecer un poco controversial. Siempre me dijeron que nunca hablara de religión, política y fútbol porque nunca íbamos a llegar a un acuerdo. Entonces, de entrada, pues hablar de religión es muy complejo porque podríamos tener muchos conceptos dependiendo cuántas cabezas tenemos aquí. Y hablar de sexualidad, pues también es un tema creo que doblemente complejo, porque no estamos acostumbrados a hablar de sexualidad y no estamos acostumbrados a relacionar religión con sexualidad, o quizá porque muchos de los conceptos que tenemos referente a la sexualidad están como que muy marcados con la religión que profesamos. Y pues bueno, yo quiero tratar de compartir esto con ustedes de una manera muy sencilla, porque hablar de religión es un tabú, ¿no? Yo no sé si soy el único que se sonroja cuando empezamos a tratar estos temas, cuando estamos delante de los padres, o yo como hijo, ¿no? Tener que abordar estos temas, que oye papá, oye mamá, fíjate que esto y lo otro. Pues quizá ahora que estoy viejo lo puedo hacer, pero cuando era joven no tenía como que esa confianza, porque parece un tema prohibido, porque es un tabú precisamente. ¿Pero qué es un tabú? Yo hace rato buscaba en internet alguna definición, encontré muchas cosas, pero esta me pareció muy linda, porque se pueden catalogarse como todas aquellas conductas, acciones o expresiones que son prohibidas o vetadas por la sociedad. Entonces, pues creo que mucho de esto tiene el tema de sexualidad, pero es importante que nosotros abordemos estos temas porque la sexualidad juega un papel muy importante a lo largo de nuestra vida. Y eso, aunque nosotros somos personas sexuales, pues pareciera que es un tema que no tenemos esa libertad. Sin embargo, es un elemento clave en el ser humano que modela todos los aspectos de nuestra vida, absolutamente todos los aspectos de nuestra vida. Por eso es importante que entendamos esto. No solamente es una cuestión que tiene que ver con nuestro cuerpo, también tiene que ver con las emociones, con lo social, con lo cultural y los valores que tenemos como creyentes, como hijos o hijas de Dios, también se ven como que muy regidos, o lo ético, lo filosófico, lo espiritual, también tiene mucho que ver con nuestra sexualidad y cómo estamos abordando estas situaciones. Ahora, es tan común en la vida diaria que la mercadotecnia la ha utilizado de una manera tan increíble que siempre vamos a encontrar un artículo con una imagen que nos hace voltear a ver más la imagen que el artículo, ¿no? Porque o hay una chica con un cuerpo maravilloso o hay un tipo con un cuerpo fenomenal. La cuestión es que no entiendo todavía por qué precisamente tiene que ser de esa manera, pero nuestra vida diaria está bombardeada de imágenes de este tipo. Donde quiera, vamos manejando, vemos un espectacular, estamos en casa, vemos un anuncio. De hecho, todos los programas actualmente tienen un contenido muy elevado sexual. Y yo recuerdo que cuando era niño, a las 9, no creo era a las 8, salía algo de la familia Telerín, vamos a la cama, y entonces ya era la hora que nos mandaban a dormir porque la programación que seguía solo la podían ver los adultos. Pero ahora, desde las 8 de la mañana, empezamos a ver todas estas cuestiones, ¿no? Y es como la sexualidad ha venido a invadir y finalmente somos seres sexuales. Pero aquí hay algunos ejemplos, ¿no? De qué tan sexoso es la mercadotecnia y todo está relacionado con el sexo. Pero ¿cómo fuimos educados sexualmente? ¿Quién
en algún momento nos educó en estos temas. Nuestros padres. A mí no. En ningún momento papá o mamá se acercó a mí, a lo mejor le tocaba a mi papá, ¿no? Por ser hombre y pues explicarme algunas cuestiones que en algún momento iban a despertar en mi vida y de las que yo tenía que estar enterado. Pero yo creo que por lo menos los que estamos aquí no fuimos educados por nuestros padres en este tema. No sé ahora las nuevas generaciones, espero que se haya avanzado un poquito, yo no tengo hijos, pero ¿cómo están estas nuevas generaciones? Que es bien importante, porque si no estamos siendo educados por nuestros padres en las cuestiones sexuales, estamos siendo educados por nuestros amigos. Y los que estamos aquí, muchas de las cosas que aprendimos en el pasar de los años, pues fue precisamente por lo que platicábamos cuando estábamos los amigos, ¿no? La mayoría aquí son mujeres, yo no sé si las mujeres todas juntas platicando y no sé qué, pero los hombres sí lo hacemos, ¿no? O sea, nos juntamos y platicamos y cada quien nos hablaba de experiencias y siempre como con ese morbo, con ese pinceladas así un poco subidas de tono en las cuestiones, porque resulta que el chico más experimentado o el chico que había pasado la raya, ¡ay, wow! ¿No? O sea, era como el chico, pues todos queríamos ser él, porque era el más popular, el más experimentado, el que ya había tenido su primera relación sexual o compró una revista por ahí a escondidas y cosas así, pero ok, si no fueron nuestros amigos fue la escuela, pero a nosotros nos tocó, por lo menos a mí, fue en el 5º año de primaria donde por primera vez en mi libro de quinto, todos queríamos llegar a quinto porque ese libro nos llamaba la atención y lo único que nos hablaba era que traía el aparato reproductor femenino, el aparato reproductor masculino y se acabó. No iba más allá. En secundaria recuerdo que un maestro nos empezó a hablar sobre anticonceptivos y era así como que qué angustia, ¿no? O sea, qué pena con las chicas, nos tocó exponer y teníamos que hablar de estas cosas y teníamos una pena de quién iba a ir a comprar, porque como éramos muy novedosos queríamos llevar nuestras pastillas anticonceptivas, queríamos llevar condones, pero nos daba una pena ir a la farmacia y comprarlos. Ahora están en el área de dulcería, ¿no? Ahí los podemos encontrar porque como traen sabores y cosas así. Entonces, es como ha evolucionado esta situación. Por eso es importante que también nosotros evolucionemos y estemos preparados para estas situaciones, porque los medios de comunicación lo han explotado a más no poder. Y si no tenemos cuidado en estas situaciones, nos vamos a quedar estancados, nos vamos a asustar. Los jóvenes estarán creciendo, experimentando, investigando por ellos mismos, porque nosotros como adultos no estamos preparados para abordar estos temas tan importantes de la vida diaria del ser humano. Pero ahora entramos que o fuimos educados por la iglesia. ¿Cuántos tuvimos esa oportunidad de que en algún momento fuimos a alguna clase y junto con el catecismo pues nos hablaban un poquito de estas cosas? Porque hemos escuchado muchas cosas sobre si hay que usar o no hay que usar preservativos, si el sexo es para disfrutarlo o es solamente para procreación. Y también creo que la iglesia se ha visto muy corta en las cuestiones sexuales o nos lo han presentado como algo sucio y pecaminoso. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Porque esto es parte de la vida diaria. Y podríamos llegar nada más aquí a una conclusión de decir, nadie nos educó. Nadie. Salvo que alguien haya tenido esa curiosidad y fue y tomó un curso como alguien que anduvo investigando y se preparó aquí ya para entender y prepararse y compartir. Pero bueno, bendito Dios que ahora tenemos estas oportunidades de abordar estos temas
Era del otro lado. La cuestión es que mucho de la sexualidad, de nuestra vida moral, de nuestros principios, están basados, o creemos que están basados en la Biblia, ¿no? Pero curiosamente esta definición me encanta, o esta frase, dice: la Biblia es la fuente de sabiduría moral de miles de personas alrededor del mundo que nunca la han leído, ¿no? Porque luego a veces, ¿no? Es que la Biblia dice, no sé ni dónde dice, es más, ni siquiera, ¿no? Porque cuántas veces hemos escuchado: Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia en ningún lado dice eso. En ningún lado. Pero son las frases de la Biblia. Y ni dice. Sí dice muchas cosas. Que nos va a ayudar y que nunca nos va a abandonar y que estará presente en nuestras vidas. Pero esto es lo curioso, ¿no? Que precisamente la Biblia es donde está basada nuestra ética, nuestra moralidad, nuestros principios, pero nunca la hemos leído. No hemos pasado quizá leímos en algún momento algún evangelio y después seguimos y está medio aburrido y confuso o nos llama la atención Apocalipsis, pero está lleno de cosas muy raras, entonces creemos que es como ciencia ficción o no sé. Pero esa es una realidad también, y qué triste. Porque como iglesias también deberíamos de abarcar estos temas que son tan importantes en la vida del ser humano. O luego salimos a la calle y hacemos declaraciones que no tienen nada que ver porque no tienen ningún sustento, pero como lo oí, lo repito, o como lo entendí, lo enseño. Hay que prepararnos en estos temas. Es muy importante, es muy necesario que lo hagamos. Ahora, yo pensaba, bueno, ¿seremos los cristianos los únicos así como que mojigatos en estas cuestiones de sexualidad? Porque esta imagen, pido disculpas si a alguien le ofende, pero se encuentra, es un templo hinduista y está lleno de imágenes así de sexosas. Y a lo mejor a nosotros nos podrían ofender, ¿no? Y decir, qué atrevidos, qué inmorales, porque es muy explícita. O podríamos decir, qué de mal gusto. Sin embargo, para ellos, la sexualidad y la espiritualidad eran una misma cosa. Iban como que tomadas de la mano. Y para nosotros son cosas que van diferentes. Sin embargo, el sexo, pues lo creó Dios. Dios nos creó precisamente siendo personas sexuales. Pero lo vemos así como que pues no nos gustan mucho estas cosas. Nuestras creencias influyen o afectan de manera directa cómo nos relacionamos sexualmente. Así es. Y hay muchas personas que sufren tremendamente en cuestiones sexuales, como la comunidad LGBT o los gays, las lesbianas, sufren tremendamente una situación porque se sienten sucios, porque se sienten pecadores, porque se sienten los renglones torcidos de Dios, porque alguien les dijo, los señaló, los condenó y era una abominación para el Señor. Y entonces no encontraron como que un abrazo de amor, no encontraron algo que llenara sus vidas, llenara de paz su corazón. Y para nosotros es muy importante este tema dentro de nuestra iglesia, porque no sé si ustedes sepan, pero es muy elevado el índice de personas de la comunidad que por ser gays o ser lesbianas se suicidan, porque traen un peso tremendo, una culpa tremenda, se sienten sucios, se sienten indignos, se sienten pecadores, se sienten porque el padre le dijo, porque el pastor le dijo, porque la abuelita le dijo, y luego he tenido la oportunidad de platicar con gente que está en esta situación y me dicen, y yo les digo, es que Dios te ama. No, Dios no me ama porque la Biblia dice. ¿Dónde dice? No sé, pero mi abuelita me dijo, la Biblia dice y no me puede amar así como soy y cosas así. Entonces tenemos que empezar todo un proceso para hacerle entender y sanar su corazón primero que nada, porque luego no quieren saber de Dios y no quieren saber de la religión porque están tan dañados por la religión
Necesitamos nosotros cambiar, romper nuestros moldes, la manera de ver el sexo como algo sucio, algo prohibido, y tener esa apertura para poder abordar los temas con esa madurez, con una mente abierta, con entender, ¿no? Y no juzgar. Ojalá y podamos nosotros lograrlo. Pareciera que la religión se contrapone a la sexualidad, ¿no? Y esto es absurdo. Ahora, yo trataba, ¿por qué? ¿Por qué vemos esa cosa como sucia? Y resulta, encontré estas frases que me parecen interesantes porque San Agustín, que es un padre de la iglesia, ¿no? Un teólogo que hizo aportaciones muy importantes a nuestra iglesia, en las cuestiones sexuales andaban bien perdidos. En las cuestiones de Dios y en lo espiritual eran hombres o mujeres. Hombres en este momento, las mujeres todavía no brillaban por eso, no porque no lo pudieran brillar, sino porque no las dejaban brillar. Pero estaban erradísimos en las cuestiones sexuales, perdidos completamente. Entonces San Agustín decía, es Seba, la tentadora de quien debemos cuidarnos en toda mujer. No alcanzo a ver qué utilidad puede servir la mujer para el hombre si se excluye la función de concebir niños. Las mujeres no deben ser iluminadas ni educadas en forma alguna. De hecho, deberían ser segregadas, ya que son causa de insidiosas e involuntarias erecciones de los santos varones, ¿no? Hay que apedrearlas, ¿no? Entonces, pues esto, pues estaban así como llenos de telarañas, ¿verdad? Ahora, no les quitamos lo espiritual, porque gracias a estos padres de la iglesia, nosotros entendemos muchas cosas que tienen que ver con Dios y con nuestra espiritualidad, pero en las cuestiones sexuales estaban en tinieblas. En el primer siglo, los debates teológicos... ¿Fue experto en mujeres? Bueno, pero aquí están sus declaraciones, ¿no? De hecho, igual, y sigue sucediendo, ¿no? Finalmente, ¿no? Tiro la piedra y esconda la mano. Eso lo seguimos, lo hace mucha gente. La cuestión es que en el primer siglo los debates teológicos se hacían acalorados, ¿no? Si la mujer tenía alma o no tenía alma, ¿no? Porque pues como Dios sopló en Adán y no en Eva, entonces eran esos debates acalorados. Ahora, no necesitamos irnos tan lejos. Hace 56 años atrás, cuando todavía no se votaba, cuando la mujer no tenía voz ni voto, ¿no? Cuando la mujer era una posesión. Entonces, pues estas cuestiones, como estaban en ese enfoque de congregar, de consagrarse a Dios, de dedicarse al servicio de Dios, de no tener esa esposa, ¿no? Que me va a quitar tiempo, que le puedo dedicar a Dios. Entonces, pues tenían todas estas ideas, pero pues no era el único que pensaba de esta manera. Aquí tenemos a Santo Tomás de Aquino. Un matrimonio sin relaciones carnales es más santo. Las relaciones sexuales frecuentes llevan a la debilidad de la mente. Entonces, pues así pensaban estos hombres, ¿no? Y no les quitamos lo santo, pero así pensaban. Ahora, si nos damos cuenta, esta manera de pensar, ¿cómo nos ha afectado? Y estamos en el siglo XXI, ¿no? Todavía nos afecta, porque no tenemos esa libertad de hablar de cosas que son tan importantes y tan comunes en la vida diaria, que algo tenemos que hacer. Necesitamos nosotros ver cuánto de todos estos pensamientos todavía nos siguen afectando, ¿no? La sexualidad, su verdadero papel, dice,
¿Suplen nuestras necesidades afectivas? Aquí es una pregunta, ¿no? Porque a veces pareciera, hay gente que dice, ¿no? Es que, ay, me siento tan deprimido, y me siento tan solo, y me siento tan triste. Entonces, luego la gente cree que es una manera como voy a quitar la depresión, o luego le achacamos, no es que estoy deprimido porque hace un buen tiempo que no tengo relaciones. Y me siento así como vacío, ¿no? Y de repente nos encontramos a una persona que está de gruñona y dice, ay, no, le hace falta. Pero se dan cuenta que le hace falta sexo. Pero como nos da pena, entonces le hace falta y todos sabemos qué, ¿no? Pero, ¿por qué no decir, le hace falta sexo? Ahora, ¿suple nuestra necesidad de felicidad? ¿Será? ¿Suple nuestra necesidad espiritual? Somos seres compuestos de diversas áreas y cada una tiene la manera de suplir sus propias necesidades. Pero es una necesidad de nuestras vidas también. Eso es algo que necesitamos entender. Aquí hay algo que podamos ver en cuestiones de sexo. La asignación de género es el sexo físico, ¿no? Varón, hembra, intersexual, lo que antes llamábamos hermafrodita, ¿no? Que nacía con los dos sexos. Todavía eso sigue sucediendo. Ahorita hay una lucha interesante porque están precisamente en ese debate de que dejen de operarlos porque están chiquititos. Eso antes lo decidían los padres, entonces resulta que los operaban y le quitaban su pene y lo educaban como niña y lo vestían como niña y se llamaba Marifer, pero llega un momento y él despierta sexualmente y dice, pues me operaron cuando yo era niña, pero yo soy un niño. Entonces ahorita hay un debate y una lucha en que no los operen cuando son niños, porque en realidad no depende de cómo yo lo voy a educar y cómo lo voy a vestir y cómo le voy a decir que se siente. Eso es algo más profundo que tiene que ver. La identidad de género puede ser masculino, femenino o no sé qué es esto, David, ayúdame. No, el masculino que puede ser cisgénero, aquí estamos hablando del heterosexual, ¿no? O sea, porque después entran los transgénero, donde viene, creo que está como por llegar, no sé si va a llegar o no, lo van a dejar llegar, un camión donde dice si es niño tiene pene, si es niña tiene vagina, pero resulta que hay una comunidad transgénero donde los niños no siempre tienen pene o las niñas no siempre tienen vagina, y esa es una realidad, existe. ¡Ay! ¿Qué porcentaje es? No sé, pero el otro día me invitaron a una reunión que me quedé bien sorprendido porque eran como el triple de chicas de las que estamos aquí. Todas eran chicas trans, guapísimas, increíbles, con unos cuerpos fenomenales. Entonces yo pensaba que eran poquitas, pero no, resulta que son un montón. Y cada vez tengo la oportunidad de conocer más. Y es muy interesante. Son maravillosas. ¿No? Pero pues a lo mejor alguien podría decir, yo pensaba así hace 7 años atrás, apenas tengo 7 años que llegué a Casa de Luz y entendí muchas cosas, pero para mí antes era un hombre vestido de mujer, que me parecía hasta grotesco. Ahora entiendo que es una mujer trans. O un hombre trans. Hay un niño que a veces nos acompaña a la iglesia que amo y que es, yo le digo que es mi hermano menor, Santiago González, como me ha pedido González, digo es mi hermanito, ¿no? Nació niña y ahora es un niño. Un caballero. Maravilloso, respetuoso y ama a su pareja. Una niña maravillosa. Que luego viene a nuestras reuniones, ¿no? Pero bueno, son cosas. La orientación heterosexual, homosexual, bisexual, asexual, pansexual, pues bueno, cada vez se están agregando más cosas. Por eso es importante que nosotros tengamos esa apertura, que las conozcamos, ¿no? Que sepamos de qué se tratan todas estas
estas cosas que vamos a encontrar en la vida diaria, nos guste o no, entender el respeto a la diversidad. Hace poco yo puse en mi Facebook una frase que decía: no estoy pidiéndote que me aceptes, te estoy pidiendo que me respetes. Respétame, nada más respétame, porque el derecho al respeto ajeno es la paz, ¿no? Y que podamos entender estas cosas que son tan importantes. Pues esto lo hemos visto aquí en nuestra ciudad, ¿no? En esas marchas que se han hecho tratando de defender a la familia. Son cosas que pasan. Esta tendría que haber estado más adelante, cuando estábamos hablando de esta cuestión de los pensamientos de los padres de la fe de la mujer. Y luego, pues, ustedes se acordarán que antes a las mujeres las educaban precisamente para ser buenas esposas. Siempre saben cuál es su lugar. Y pues bueno, y decía, ¿no? Se casan de blanco porque combinan con el refri y con la estufa. Entonces, pues esta era como que la mentalidad que se tenía tremenda, ¿no? Y no podía ser de otra manera. No sé si ustedes vieron la película de la Mona Lisa con... ¿Quién eras? Julio Robles. Sí, ¿no? Yo vi a esta mujer, y cuando yo vi esta película pensaba en mi madre, porque las fotografías de mi mamá sale así, se viste y todo eso, y tengo los papeles de la escuela de mi mamá, y resulta que le daban clases de administración del hogar y cosas así. Yo decía, qué vaciado, que no las deberían de volver a dar porque ya no alcanza, ¿no? Pero esta es una realidad, y todo precisamente por ese enfoque que tenemos machista, donde la mujer está como un segundo término, donde no puede estar al mismo nivel. Entonces, pues ya entendemos de dónde vienen esas cuestiones, ¿no? De por qué pensar que el hombre santo de Dios y las perversas mujeres. Entonces, esta es una cuestión que necesitamos entender, porque en la iglesia donde yo trabajo es una iglesia enfocada a la comunidad LGBTI. Está compuesta en su gran mayoría por gente gay, por gente trans, hay poquitos, por gente homosexual, y heterosexuales también hay poquitos. Y ya para terminar, solo quiero compartirles. Mi refugio siempre fue la iglesia. Siempre me refugié en Dios. La iglesia quedaba a 2 cuadras de mi casa, entonces para mí era un refugio donde yo encontraba paz, donde yo me sentía a gusto. Fui educado con un pensamiento cristiano tradicional. Llega un momento donde pues Dios cambió las fichas y llegué a la iglesia bautista, donde conocí a un Dios más permisivo, porque conocí la gracia. Entonces conocí un Dios que perdona, un Dios que salva, un Dios que restaura, un Dios que me da oportunidad con cada día de vida. La gracia es un regalo que Dios nos da y que nunca, nunca, nunca voy a poder pagar. Y se llama salvación. Y cuando yo me fui al seminario, yo hacía un trato con Dios. Y le decía, Dios, yo te doy mi vida. Y yo te sirvo de tiempo completo, pero cámbiame. Y esto era una petición que yo tenía constante con Dios. Fui líder de jóvenes en mi iglesia, en el estado, a nivel nacional. Y Dios me daba esa habilidad de llegar a la iglesia y de organizar y de hacer muchas cosas en la iglesia, y me apasionaba y amaba hacer todas esas cosas. Y de repente llegaba un papá y una mamá y me decían, ¿cómo quisiera que mi hijo fuera como usted? ¿Cómo quisiera que mi hijo o mi hija fuera como usted? Y estas palabras quizá podrían sonar maravillosas para cualquier persona, pero para mí eran
una carga muy pesada, porque yo siempre pensaba, si supieran cómo soy, no quisieran que su hijo fuera como yo, o no quisieran que su hija fuera como yo, porque soy gay. Entonces eso no era para mí algo, y sufrí tremendamente. Cuando me voy al seminario le digo, Dios, cámbiame, y pues no pasaba nada. En el segundo año me enamoré de un compañero y sufría tremendamente porque pues ahí vivíamos. Y nada más bastaba que él dijera sapo y yo brincaba. Y fue un año muy pesado porque aparte de hacer mis tareas hacía las de él. Bendito Dios, se fue después del seminario. Yo todavía continué, terminé, gradué, me ordené. Trabajé 7 años en una iglesia como pastor bautista. Siempre reprimiéndome, siempre queriendo ahogar ese sentimiento, hasta que un día me di por vencido y dije, me voy a olvidar de Dios, porque no quiero engañar a la gente, porque no quiero ser piedra de tropiezo para la gente, porque si un día llega a salir a la luz mi vida privada, voy a lastimar a mucha gente, y no van a decir Alejandro, van a decir en esa iglesia. Entonces renuncié, y mi intención era olvidarme de Dios y darle vuelo a la hilacha. Yo vivía en la capital, trabajaba en Pachuca, es 1 hora y media, y un día decidí olvidarme de Dios, renuncié a la iglesia, regresé a mi casa a la Ciudad de México, y era la marcha gay. Yo no sabía que existía eso. En mi vida había escuchado de eso. Ya tenía yo 40 años cuando supe que existía eso. Y en eso iba pasando una iglesia incluyente y me regalaron un separador de libros y los contacté y les dije, quiero saber eso que ustedes dicen de que Dios nos hizo, nos ama y nos enseña cómo somos, porque yo he buscado un milagro de Dios toda la vida y no lo he encontrado. Y yo sé que Dios tiene el poder para hacernos de nuevo si fuera necesario, porque para Él no hay nada imposible, nada. Oré, lloré, ayuné, busqué muchas ayudas para que Dios me cambiara y no lo encontré. Pero ese día en la marcha que me dieron ese separador y después los contacté, entendí que Dios me dio un milagro totalmente diferente a como yo lo buscaba. Y el milagro fue haberme aceptado como soy. Y haber entendido que Dios me hizo, me ama y me acepta como soy. Y soy inmensamente feliz, porque no me tengo que esconder, porque no tengo que engañar a nadie, porque puedo mostrarme a la gente como un cristiano. Y muchos compañeros del seminario y mucha gente que me conoce de la vida, de mi infancia, de mi cristianismo, que me hablan, me condenan, me dan toda una cátedra de pecado, del infierno y de cosas así. Yo les invito a que vengan y me conozcan y vean mi vida diaria, porque la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Y mis sábanas son parte de mi intimidad, no de mi vida diaria. Y sé que puedo dar un testimonio de hijo de Dios en mis hechos y en mis palabras. Y ojalá ahí tendríamos que llegar todos. Porque Dios le encomendó a la iglesia la tarea más maravillosa del mundo de ir y compartir las buenas nuevas de salvación. El motivo por el cual Dios envía a su Hijo a este mundo es para salvarnos, es para reconciliarnos con Él. Dios siempre teniendo la iniciativa para que podamos disfrutar, conocerlo, recibir las bendiciones, todo lo que Él tiene para nosotros. Y Juan 3:17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar, lo envió a salvar. Y pareciera que las iglesias cualquiera, no le vamos a poner apellido, cualquiera, se olvidó. Y entonces empezó a señalar, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Y sacó una lista grande.
de pecados, ¿no? Para decirnos. Yo creía que mi pecado más grande era ser gay. Después entendí que ese no es pecado. Pero entiendo que sigo siendo pecador, porque hay muchas cosas que luego hay en nuestros corazones que no se ven. El orgullo, la soberbia, la falta de misericordia, el odio, el rencor. Y hace mucho daño. Mucho daño. Y luego me tuve que entender que imperfectas, todos y todas. Pero la gracia de Dios maravillosa siempre está ahí. Es un regalo inmerecido, pero es un regalo. Y tú sabes si lo aceptas o lo dejas. Ese es el mensaje que hay que ir a compartir como cristianos, cristianas. Y no nos dé miedo hablar de sexo con esa mentalidad abierta. No podemos llamar sucio algo que Dios mismo creó. Y créanme, yo no decidí ser así. Porque nadie decide una vida donde lo van a señalar, donde lo van a condenar, donde lo van a discriminar, donde lo van a golpear por ser como es, donde muchas cosas que pasa la gente de nuestra comunidad por ser como son. Pero yo no lo elegí y toda mi vida luché. Y no lo logré. Porque Dios no tenía que cambiar esa parte. Muchas más. Y estamos en ese proceso continuo. A través de su Espíritu Santo día a día nos va transformando en los hombres y mujeres que Él quiere que seamos. Quiero darles las gracias. Espero que no haberles ofendido. Y gracias por este momento. Gracias, Ale. Que el Señor les bendiga. Si en algún momento podemos ayudarles, servirles en algo, luego sucede. Por eso existe un grupo de padres que tienen hijos o hijas de la comunidad y luego llegan a la iglesia así como muy angustiados. ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? Y enojados. ¿Por qué a mí? No a mi vecina, ¿no? Hay cosas así. Y decirle, nadie elige. Nadie elige. Y no son los únicos padres. Hay muchos padres. Y al final entienden que tienen los hijos o hijas más maravillosos o maravillosas que puedan existir. Yo soy testigo de eso. Dios los bendiga, mucho gusto y gracias.